La personalidad creadora de Abraham Maslow, apéndice B. Algunos paralelos entre la conducta sexual y de dominio de los primates infrahumanos y las fantasías de pacientes en psicoterapia. Una nota al pie dice: no se ha hecho ningún esfuerzo para examinar todas las obras sobre el tema. Este ensayo se basa casi enteramente en las investigaciones de Maslow. El artículo está firmado por Maslow, Rand y Newman. Nuestro propósito en este ensayo es presentar algunos paralelos entre los primates humanos e infrahumanos con respecto a la relación de dominación-subordinación, así como a la sexualidad y el carácter masculino y femenino que han surgido en nuestro trabajo. Lo que en la conducta de estos animales aparece abiertamente muestra con frecuencia un parecido asombroso con el contenido de fantasías y deseos humanos secretos, sueños, mitos, adaptaciones caracterológicas, actos y síntomas psicóticos y neuróticos, así como interacciones sociales y psicológicas manifiestas o solapadas, especialmente entre padres e hijos, hombre y mujer, terapeuta y paciente, y en general entre el fuerte y el débil, los gobernantes y los gobernados. Así pues, este parecido nos ofrece una perspectiva sobre aspectos de la psicología humana que no son fácilmente accesibles a la observación de la conducta. Quisiéramos subrayar con todo el énfasis posible que estamos tratando con paralelos interesantes y sugestivos, no con pruebas de nada. Monos y simios no prueban nada sobre la naturaleza humana, pero sugieren muchas cosas, como podemos testimoniar. Estos paralelos han enriquecido nuestras percepciones, dando otra dimensión a muchos problemas psicológicos humanos, capacitándonos para ver muchas cosas que antes no veíamos. Además, han planteado muchas cuestiones, conjeturas e hipótesis nuevas para nosotros, que por supuesto esperan ser validadas con otras técnicas. En definitiva, estamos jugando un juego intelectual que resulta del todo apropiado e incluso quizá necesario en el nivel de producción de ideas, en el trabajo científico, en el de la labor científica, en el de la creatividad de proceso primario. En ciencia conviene ser absolutamente cautelosos y además deseamos serlo, especialmente en nuestra acentuación de los paralelos. Pero no basta con ser solo cautelosos, sino que también se precisa cierta intrepidez en los estadios avanzados de la ciencia, en las especulaciones y teorías. El síndrome de dominación-subordinación en los primates infrahumanos. Este síndrome puede generalizarse a todos los primates infrahumanos y ciertamente, en su esquema básico, a la mayoría de los demás animales. Se lo ha descrito para todas las clases vertebradas, desde los peces teleósteos hasta el ser humano, excepto los anfibios. Sin embargo, de acuerdo con nuestros objetivos, es más útil, para empezar, que nos centremos en los monos y babuinos del viejo continente, en los que el síndrome aparece de forma muy evidente en su faceta sadomasoquista. Los monos y los simios del Nuevo Mundo varían en ciertos aspectos descritos en un ensayo anterior, de modo que su discusión puede postergarse. Dicho brevemente, se observa que cuando se junta por primera vez a una pareja de monos, estarán, sin excepción, en una relación jerárquica de dominación-subordinación, es decir, que uno asumirá la posición de jefe o de señor supremo y el otro la de subordinado.
En condiciones experimentales, esta toma de posesión es independiente del sexo. Tanto el macho como la hembra pueden convertirse en el individuo dominante o en el subordinado. Cuando existe una verdadera discrepancia en el tamaño, el más grande será por lo general el dominante. Por lo tanto, el dimorfismo sexual casi siempre garantiza en la naturaleza el dominio del macho. Sin embargo, en el laboratorio es posible seleccionar a voluntad. Si se elige una hembra de mayor tamaño que el macho, ella se convierte en dominante y el macho en subordinado, y cuando se apareja a dos machos o a dos hembras, el de mayor tamaño pasa a ser habitualmente el dominante. Puesto que antes de estos experimentos solo se tenía acceso a observaciones en la naturaleza, en rebaños o en manadas, podemos comprender por qué se llegó a creer que el dominio era una prerrogativa exclusiva del macho. Cuando se elimina el factor tamaño al emparejar a dos monos de la misma talla, aparecen determinantes más sutiles, como la firmeza, la falta de vacilación, una postura confiada, arrogante. Es decir, lo que determina la cuestión es lo que el observador siente la irresistible tentación de llamar autoconfianza. Es como si a veces los animales supieran a primera vista cuál es el dominante y cuál el subordinado. Puesto que solo están en juego dos animales, a veces parece que esto ocurriera porque un animal concede el dominio, otras porque un animal lo asume o lo toma, pero lo más frecuente es que estas dos actitudes se asuman simultáneamente. Lo característico es que un animal mantenga la mirada fija y el otro la baje o la desvíe. Las posturas se diferencian. El subordinado asume una actitud cobarde y de aplacamiento, bajando la cola y con el vientre rozando el suelo. Parece vacilante e incierto. Es posible que castañetee por el miedo o que se vaya a un rincón para apartarse del camino. Sin embargo, es frecuente que la diferencia de estatus se manifieste enseguida como un acto pseudosexual. El animal subordinado, macho o hembra, se ofrece, toma la posición sexual de la hembra, y el dominante, macho o hembra, lo cubre. Este acto ha de llamarse pseudosexual porque la mayor parte de las veces no es más que una señal. La excitación sexual puede no manifestarse, el macho que cubre no tener erección y los empujes de la pelvis ser débiles y nominales o ni siquiera existir. Puede que se cubra la cabeza en lugar de la pelvis, etc. Quizá no haya penetración. A menudo parece como si el deseo fuera ponerse por encima del subordinado sin que importe la postura o posición de este último. El animal subordinado a veces se presta voluntariamente y de buen grado a esta situación, otras con renuencia. En algunos casos poco frecuentes, la subordinación a desgana se manifiesta con la adopción de una posición sexual cara a cara en lugar de la presentación para la cópula dorsoventral. Esta forma de cópula dominante y de presentación subordinada probablemente ocurre con más frecuencia al principio de la relación que después de su estabilización. Además, el animal dominante se apropia de la ración de comida sin oposición. Puede, y de hecho lo hace, intimidar de diversas maneras al animal subordinado. Pero esto también ocurre con menos frecuencia en una relación estable. El animal dominante se apodera de todo lo deseable, el mejor lugar para sentarse, un objeto nuevo en la jaula, la parte frontal de la jaula, etc.
Dentro de los límites de la observación de parejas en un zoológico o en el laboratorio, este estatus relativo es normalmente permanente. Se ha observado que cambia cuando las hembras entran en celo y se efectúan los reajustes necesarios, o cuando se forma una alianza entre subordinados para destronar a un jefe supremo. También se ha informado de la existencia de cambios en ciertas condiciones experimentales, como por ejemplo inyecciones de hormonas, drogas, traumatizantes. Relación de dominio-subordinación en los humanos. En las especies subprimates, el dominio puede requerir el uso real de la fuerza física, como sucede por ejemplo con un grupo o pandilla de chicos preadolescentes o adolescentes. La capacidad de repartir puñetazos o el boxeo formal pueden situar a un chico dentro de la jerarquía de dominación. A menudo el combate adquiere la forma de lucha y gana el que permanece encima del perdedor durante cierto tiempo específico, que se define a veces contando o con la admisión de la derrota, entre paréntesis y comillas, ríndete. Pero la mera amenaza del uso de la fuerza, o una prueba externa obvia, como un mayor tamaño, una autoconfianza manifiesta, músculos fuertes, la fanfarronería, el pavoneo o la arrogancia, pueden ser suficientes, como en los monos. Esto, una vez más, podemos observarlo en los chicos, así como en los preadolescentes de ambos sexos, cuando alguna chica intenta medir su fuerza contra los chicos, pero finalmente reconoce que los chicos son más fuertes. Esto también lo aceptan tácitamente muchos niños con respecto a sus padres y otros adultos. Más adelante, la lucha por la dominación se manifiesta en todos los aspectos de la relación interpersonal, tanto en el comportamiento manifiesto como en los sueños, fantasías, psicóticos y neuróticos. Sin embargo, en la esfera sexual especialmente, podemos discernir los paralelos entre nuestros datos obtenidos de los primates y los modelos de conducta y fantasías humanas. Si la maduración no resulta en una sana integración bajo la hegemonía de la genitalidad, entre paréntesis freudiana, la actividad sexual masculina puede identificarse con el dominio, el control, la manipulación, la agresión e incluso el sadismo. Esto puede llegar a abarcar una extensa gama de manifestaciones. En un extremo se puede atar al compañero para infligírsele dolor, o se lo puede inmovilizar, asustar, obligarlo a ser pasivo, a dejarse manipular, dominar, usar. Aquí, al igual que en la lucha por el dominio de los primates, los aspectos de poder, dominio y agresión eclipsan los impulsos genitales y los utilizan como vías de expresión. La forma de lucha es básicamente no sexual, sea cual fuere el sexo de los participantes, de modo que en la lucha por el dominio existen distintas combinaciones posibles. 1. La relación macho-macho. 2. La relación hembra-hembra. 3. La relación macho-hembra en que domina el hombre. 4. La relación macho-hembra en que domina la mujer. Los casos 3 y 4 con frecuencia son engañosos, pues se suelen enmascarar como adaptaciones genitales, entre comillas, normales. Con todo, incluso aquí, en el acto sexual normal, entre comillas, desde el punto de vista del comportamiento, se encuentran frecuentes fantasías de dominación y subordinación. 1. En el caso de una mujer homosexual, cuya aspiración fuertemente masculina apareció en el curso del tratamiento,
la mujer se encontró espontáneamente en su primera experiencia heterosexual encima de su compañero masculino, sintiendo que era la que dominaba activamente. 2. Un paciente masculino con un pene anestésico busca el contacto sexual para sentirse poderoso. Tiene reiteradas fantasías de blandir un látigo en un harén de mujeres. 3. Un paciente narra la fantasía de chupar el pecho durante el acto sexual normal, entre comillas. Aunque su comportamiento sea dominante, su fantasía es de sumisión. 4. Una mujer homosexual activa siente que alcanza el momento culminante de su campaña de seducción cuando una muchacha inocente sucumbe sexualmente, no cuando ella siente placer sexual, lo que de hecho casi no tiene importancia para ella. En la relación sexual, entre comillas, normal, desde el punto de vista del comportamiento, para el ojo de la cámara, las fantasías pueden expresar un impulso de dominación-subordinación, más bien que un impulso amoroso, sexual o reproductivo. Uno de los modos en que esto habitualmente se refleja es el uso de palabras como coger o cogerse a alguien para expresar agresión dominante, desprecio, conquista, asunción del estatus dominante o incluso crueldad. Estas palabras se aplican a muchas situaciones no sexuales. Así, un hombre exclama «me cogieron» para expresar que alguien se ha aprovechado de él. Y tanto hombres como mujeres, cuando están en una situación en que se sienten estafados o explotados, suelen decir que los han cogido, o que los han jodido, o que se los han montado. También los hombres, para referirse a una mujer arrogante o despectiva, comentan que se merecería que la violasen, como si esa fuera la forma adecuada de humillarla. Los adultos con frecuencia perciben y describen, consciente, preconsciente e inconscientemente, el acto sexual en términos de la percepción infantil de éste, como si el hombre, dominante, cruel, malo, hiciera daño a la mujer, indefensa, no dispuesta, débil. El niño puede percibir como si su padre matara o dañara a la madre en el acto sexual, y lo mismo sucede cuando ve copular animales. La percepción del acto sexual puede ser sadomasoquista y manipulativa en su esencia y expresarse de forma correspondiente en el lenguaje. He aquí la fantasía, entre paréntesis, masturbatoria, de una mujer dominante. Es una reina oriental todopoderosa, rodeada de fornidos esclavos que van casi desnudos. Elige a uno como compañero sexual y le ordena que la sirva, lo que él hace como ella prefiere, ella de espaldas y él encima. A ella le gusta sentir cómo su peso la aplasta. Él es muy potente y tiene un pene enorme que la satisface plenamente. Ella se abandona enteramente de forma orgiástica. Pero terminado el acto, como él ha cometido un acto de lèse-majesté, ella ordena que lo decapiten, lo que se cumple. Él no protesta, sino que reconoce que es lo inevitable, correcto y adecuado. Ella entonces ordena a otro esclavo que haga lo mismo. En la relación sexual real, esta mujer es frígida. Sus fantasías son las típicas de violación y prostitución, lo que aparentemente le permite abandonarse lo suficiente para gozar de la sexualidad. Algunas de esas mujeres muy dominantes, que eran sexualmente neuróticas
y que convertían el acto sexual en un ejercicio de dominación, lograban cierto compromiso de placer en la sexualidad mediante fantasías tales como las siguientes. 1. Colocándose encima e insistiendo en que el hombre permaneciera inmóvil, estas mujeres podían imaginarse que ellas eran los hombres y que ellas tenían el pene, entre paréntesis y comillas, como si fuera parte de mi cuerpo y fuera yo quien lo penetrara. 2. Algunas mujeres nos han relatado esta fantasía de imaginar que el pene era parte de su cuerpo y que eran ellas las que cogían al hombre aunque estuvieran debajo de él. 3. Que el hombre realmente la, entre comillas, servía. Era su esclavo que se esforzaba, sudaba y jadeaba por el placer de ella y no por el suyo, mientras la mujer se veía tomándoselo con calma, sin trabajar ni hacer el menor esfuerzo, utilizándolo en secreto. 4. Alargando y estirando el clítoris durante la masturbación para que se pareciera a un pene. 5. Descontaminando la entrega, entre comillas, es decir, rehusando someterse, aunque se sometiera sexualmente, al negarse a disfrutar, ocultando el placer con gestos de desprecio, como fumar despreocupadamente durante el acto, bostezar, reírse despreciativamente de su excitación. Modos de adaptación de los subordinados. En los animales, el, entre comillas, ofrecimiento al animal dominante puede variar desde una especie de gesto simbólico de reconocimiento de la superioridad del otro hasta la renuncia, entre comillas, real al rol masculino en una situación extrema, intentando así evitar ser dañado y castigado por el otro animal. El animal totalmente subordinado huye al rincón más alejado de la jaula cuando se les echa la comida, dejando de este modo perfectamente claro que no compite por esta. Para obtener comida puede adoptar lo que Kempf ha denominado comportamiento de prostitución, entre comillas, es decir, que puede ofrecerse sexualmente al dominante, lo que también hace para no ser atacado o para obtener protección. Estos ofrecimientos son con frecuencia meramente nominales, rudimentarios. Casi nos vemos tentados de decir simbólicos, entre comillas. Difieren del comportamiento sexual real en la época de celo. Se han observado las siguientes respuestas en el animal subordinado cuando es cubierto por el dominante: miedo, aprensión, desinterés, mera complacencia, fastidio, impaciencia, pasividad, servilismo, flexibilidad acomodaticia o intentos de huida. En muchos casos, pero no en todos, el modelo de respuesta indica que el acto como afirmación de dominio resulta desagradable. El ofrecimiento y la subordinación pueden servir de medios para el logro de diversos objetivos que pueden resumirse bajo el encabezamiento de autopreservación y forma de controlar el miedo en situaciones amenazadoras, lo que incluye evitar ataques, castigos, tener acceso a la comida, así como otros beneficios y privilegios. En el hombre, mejor dicho hoy, en el ser humano. El hombre aprende las pautas de conducta subordinada desde el principio de su niñez. Mientras es realmente indefenso, aprende a someterse a sus padres y a otros adultos. Tiene que hacerlo,
pues su supervivencia depende de los padres. Además, el niño solo puede controlar los temores y las situaciones amenazadoras con la ayuda de sus padres o sustitutos. El niño solo puede afirmar su voluntad si los padres se lo permiten y no se sienten amenazados por eso. En conjunto, puede esforzarse por buscar la seguridad cuando es joven, únicamente si se convierte en objeto del amor y cuidado de sus padres. No puede ser el sujeto real de una conducta masculina afirmativa hacia sus padres, a menos que se lo permitan, o cuando no se dan cuenta de que se está haciendo valer mediante diversas actitudes de compromiso solapadas, como por ejemplo la aparente incapacidad de sacar en la escuela las buenas notas que los padres le exigen. Esta sensación de impotencia que perdura a lo largo de toda la infancia deja profundas huellas tanto en el individuo como en las facetas culturales, artísticas y sociales de la humanidad. Leonardo da Vinci, en su cuaderno de notas, cita la leyenda sin fundamento del castor que, perseguido por sus enemigos, se castra para salvar la vida. Al no ser un macho, se lo puede perdonar. Aquí hay una nota al pie que dice: Rudolf Loewenstein sostiene que el masoquismo desempeña un papel en la supervivencia. Es, entre comillas, el arma de los débiles de cada niño que afronta el peligro de la agresión humana. Renunciar al dominio o a la masculinidad puede parecer preferible a renunciar a la vida misma. Y sigue. Lo mismo ocurre con el niño o el adulto que trata de escapar del peligro de la competición o el ataque, o de la amenaza de castigo, negando su masculinidad o renunciando a ella. Otra nota al pie dice: probablemente se trate solo de una proyección humana, pues no tenemos noticias de animales que castren a otros animales. O matan, luchan, corren o se ofrecen. Solo el ser humano castra literalmente. Sigue. Asimismo, el adulto puede recurrir a modelos de conducta subordinada como medio de controlar las amenazas, escapar al castigo, obtener favores y aprobación. Dicho de otro modo, el adulto no afirmará su voluntad, no luchará, competirá o retará, sino que tratará de escapar de los peligros degradándose, entre comillas, mediante la renuncia o la salamería, la subordinación voluntaria y el apaciguamiento. No se trata de una situación de todo o nada, sino que hay muchos grados intermedios. Un mono que tenga que someterse de mala gana puede, por ejemplo, conservar cierto grado de dominación al hacer frente a su pareja sexual, en lugar de ofrecerle el trasero. Tales soluciones de compromiso también son habituales en los seres humanos. La subordinación total es poco frecuente. Se hace un esfuerzo por preservar toda la autoafirmación, voluntad y libertad posibles en tales circunstancias. La salamería, las sonrisas continuadas, la incapacidad para ganar, algunas formas de amabilidad, etc., pueden verse como intentos de evitar el peligro, aceptando voluntariamente la dominación y dejando en claro que uno no es un peligro para el dominante. Otras técnicas son el apaciguamiento, la sumisión, el servilismo, la humildad, la propiciación, la docilidad, la falta de exigencias o enfrentamientos, el lloriqueo, la adulación, el mostrar miedo, el gimoteo, la conformidad,
los halagos, el rebajarse, el apelar a la incapacidad, la inutilidad, miedo o enfermedad, la dependencia, la apelación a la piedad, las constantes muestras de admiración, el ser, entre comillas, bueno, el respeto, la adoración, la reverencia y pasividad, la técnica del, entre comillas, tú siempre tienes razón. Todas estas son formas de acomodación mediante las cuales el niño subordinado o la persona débil puede adaptarse a vivir con una madre sadomasoquista o con una persona fuerte. Obsérvese además que son también las técnicas habituales mediante las cuales un grupo minoritario puede adaptarse a un grupo más fuerte. Es obvio que estas técnicas de subordinación, entre paréntesis y comillas, de presentación, pueden darse en forma sexualizada, pues la mayoría de ellas pueden ser consideradas, entre comillas, femeninas, incluso en nuestra cultura. Y de hecho lo son en las culturas más tradicionales y sadomasoquistas, en que se valora a las mujeres menos que a los hombres. La debilidad puede apaciguar la fuerza y evitar sus peligros sexualizándose y ofreciendo simbólicamente un servicio sexual al fuerte. Además, la fuerza o supuesta fuerza puede afirmarse y demostrarse a través de la relación sexual. ¿Por qué el ofrecimiento y sus variaciones funcionan tan bien para aplacar y prevenir la ira del fuerte? Realmente no lo sabemos. Sabemos que funciona y que disponemos de paralelos en los animales infrahumanos que nos llevan a pensar por lo menos en la posibilidad de fuentes instintoides. Por ejemplo, los etólogos han descrito el, entre comillas, reflejo caballeresco del lobo y el perro. Dos animales pueden estar luchando encarnizadamente. Sin embargo, si uno admite la derrota tumbándose de espaldas y exponiendo la garganta y el vientre al tiempo que deja de luchar, el vencedor dejará de atacar y se marchará. Algo semejante ocurre en muchas otras especies, en una u otra forma isomórfica. En los primates infrahumanos parece que el ofrecimiento sexual tiene este mismo significado, o al menos el mismo efecto de apaciguamiento y conservación de la vida. En algunas especies inferiores, este es el mecanismo mediante el cual el macho que ataca diferencia al macho de la hembra. Si el sujeto responde agresivamente a la provocación, es un macho y se entabla la batalla. Si no responde agresivamente, sino que asume otra clase de postura que varía en cada especie, es una hembra y se inicia la actividad sexual. En algunos pájaros, la hembra indica la subordinación no solo asumiendo una posición sexual provocativa, sino también solicitando comida del macho, tal como lo hace un pichón. No se conoce ningún caso en que el macho haga esto en estado silvestre. Muchos paralelos humanos se nos ocurren aquí. El atractivo que tiene para muchos hombres la admisión de miedo, indefensión, pasividad, receptividad, etc., por parte de la mujer o el niño, sugiere un paralelo con el reflejo de caballerosidad. En nuestra cultura, la mayoría de los hombres, especialmente los inmaduros, no sienten atracción por la mujer que es más fuerte, autoafirmativa, segura de sí y autosuficiente. Y si la siente, tendemos a sospechar que su componente femenino no se siente atraído por el componente masculino de ella. Es decir, que en el nivel del inconsciente y de la fantasía, esto puede significar una simple inversión de roles,
ya que también la mujer fuerte puede sentir atracción por un hombre dependiente, como la siente un hombre por una mujer o quizá una madre por un hijo. Incluso esto nos recuerda el reflejo de caballerosidad. Abre paréntesis. Claro que no debemos olvidar que en el ser humano encontramos, en nuestra cultura por lo menos, que los hombres psicológicamente maduros pueden parecer demasiado fuertes, entre comillas, a los varones más normales y delicados. Cierra paréntesis. Dominación, subordinación, masculinidad y femineidad. El ser humano joven o neurótico tiende, en muchas culturas, a identificar o confundir la posición de subordinación con el papel femenino y la de dominación con el masculino. El hombre que se encuentra en una posición de subordinación, ya sea voluntaria o involuntariamente, en relación con un jefe oficial superior o cualquiera que le dé órdenes, puede reaccionar como si se hubiera transformado en mujer, como si incluso las órdenes justificables fueran el equivalente de una violación. Puede responder a una situación realista como si se le hubiera ordenado feminizarse, es decir, ofrecerse. Esto, como en los monos, no tiene relación con el sexo, sino que puede darse como respuesta tanto a un jefe masculino como femenino. A los que responden a esta subordinación con un sometimiento voluntario o incluso vehemente, se les desprecia con frecuencia. Ejemplos en la jerga cuartelaria. A una persona o a un acto así se le llama cabrón, calzonazos, besaculos, lameculos. En esta situación, podríamos decir nosotros chupamedias, ¿no? En esta situación también se habla de emputecerse. Otros hombres lucharán contra esto como si fuera un ataque a su masculinidad, aun cuando las exigencias u órdenes sean perfectamente naturales o justificables. Es decir, que tales relaciones de dominación se sexualizan, al igual que las relaciones sexuales se ven como metáforas de dominación-subordinación. Además, en las culturas en que se valora la masculinidad por encima de la feminidad, verse presionado a adoptar una posición de subordinación significa ser degradado o envilecido. En tales culturas esta actitud es compartida por hombres y mujeres. Las mujeres que sienten que su feminidad es sinónimo de inferioridad o subordinación, pueden repudiar su feminidad en diversos sentidos inconscientes, emular inconscientemente al hombre o en su esfuerzo por obtener respeto, posición social o respeto propio, quizá fantaseen que son hombres, lo cual es como si pensaran que el único modo de ser fuertes, capaces, inteligentes o triunfadoras fuese ser hombres. Así pues, según el mismo supuesto, la mujer que desee ser, entre comillas, buena mujer, puede sentir necesidad de renunciar a su fuerza, inteligencia o talento, temiendo que sean rasgos masculinos que le roben su feminidad. Esto se ha observado manifiestamente en niñas que demandan abiertamente un equivalente del falo, orinando de pie, por ejemplo. En los adultos, esto no se ve manifiestamente con mucha frecuencia, con excepción de las psicópatas o algunas mujeres homosexuales, sino más bien en la fantasía de desexualización y castración del hombre o en varias formas de resistencia a tener que adoptar la posición femenina en sentido literal o figurado. Homosexualidad. De Evelyn Hooker hemos aprendido a hablar de las muchas clases de homosexualidad y a abandonar las explicaciones y teorías monistas.
Con todo, el comportamiento homosexual que en los monos se explica tan fácil y someramente como función de la posición de dominación y subordinación, puede encontrar paralelos en algunas formas de homosexualidad humana, tanto abierta como solapada. La lesbiana dominante ciertamente existe e identifica con tal fuerza el rol sexual femenino con el total dominio del hombre, con la destrucción de su personalidad e identidad, que de ningún modo podría aceptar el rol de debilidad, entre comillas. Como se siente muy fuerte, se identifica con el hombre conquistador. Lo mismo ocurre con el homosexual masculino pasivo, que se siente tan débil que le resulta imposible encajar en su imagen deformada del hombre dominante, violador, explotador, egoísta y arrogante que se apropia de lo que quiere. Pero su ofrecimiento sexual puede también ser un modo de protegerse o ganar favores, como ocurre en una prisión de hombres. El mismo mecanismo puede observarse en el hombre, entre comillas, normal. Un hombre temeroso, inconscientemente pasivo, que busca congraciarse y aplacar a su terapeuta, tuvo el siguiente sueño. Abre comillas. Estaba siguiendo un estrecho sendero nevado en algún lugar de los bosques de Alaska, y de repente aparece un oso enorme y espantoso que se planta frente a mí sobre sus patas traseras, bloqueándome el camino. Lleno de terror le doy la espalda y le ofrezco el trasero con avidez, introduciendo rápidamente su pene en mi ano con la esperanza de que no me atacará. Esto resulta y puedo continuar. Cierra comillas. Ese sueño lo perturbaba, pues lo interpretaba como homosexual. Digamos que por lo menos un factor en la compleja trama de la homosexualidad humana lo constituye el determinante dominación-subordinación en su versión sadomasoquista, en la versión que muchos niños ofrecen y los adultos fantasean encubiertamente, según la cual, entre comillas, papá está matando a mamá, o cuando ven copular animales, entre comillas, la está dañando. Algunos hombres no soportan identificarse con el que daña y prefieren identificarse con el dañado. Y algunas mujeres no pueden o no quieren identificarse con la dañada y prefieren hacerlo con el que daña. En tales casos, diferenciar el sexo de la dominación en lugar de confundirlos debería curar este aspecto de la enfermedad. Recordá, por favor, que estamos hablando de un libro publicado en 1971. Hoy seguramente este apartado de la homosexualidad habría sido escrito de una manera muy diferente y partiendo de supuestos muy diversos. Sexualización de la transferencia. La subordinación real del paciente en la terapia, su debilidad objetiva, su humildad necesaria, la disminución de la autoestima que implica tener que pedir ayuda a alguien y mostrarse en toda su vergüenza y turbación, conduce no solo a las habituales fantasías y verbalizaciones de hostilidad, sino que también fomenta una sexualización de la relación. Cualquiera que sea el estilo de carácter o las defensas que el paciente haya adoptado en su vida, se pondrán de manifiesto en una traslación sexual que la mayor parte de las veces tendrá alguna relación con la dominación. Es decir, que habrá violación o castración o alguna otra manera de dominar al analista o con más frecuencia de ganar su amor ofreciéndose como objeto sexual, aunque claro está, hay muchos otros modos fantaseados de ganar su amor.
Todo esto puede ser independiente del sexo, tanto del analista como del paciente, como ocurre con los monos. Esto se puede llamar, entre comillas, ofrecerse al analista, y con mucha frecuencia debe ser isomórfico con los modos en que antaño, cuando era niño, el paciente se ofrecía, entre comillas, a sus padres, especialmente al que le parecía más poderoso, sin tener en cuenta el sexo. Cabría proponer como hipótesis que cualquier atmósfera o técnica terapéutica que redujera al mínimo la posición fáctica de subordinación reduciría la sexualización de la relación. El paciente, un hombre soltero de 25 años, ha temido durante casi toda su vida a los hombres mayores, especialmente a aquellos en situación de autoridad. Nunca fue consciente de ningún sentimiento, deseos o fantasías de hostilidad hacia esos hombres. Hacia el primer hombre, su padre, la actitud era la misma. De hecho, si alguien criticaba a su padre, él lo defendía apasionadamente. Durante el tratamiento analítico, el paciente presentó las mismas actitudes hacia el analista. Un día contó el siguiente sueño. Se encuentra en una atmósfera como de prisión, en donde un hombre grande lo fuerza a someterse a una relación sexual. El hombre se le acerca para penetrarlo y el sueño se termina. En asociación con el sueño, el paciente recuerda de repente algo que le ocurrió el día anterior y que representaba por primera vez una fantasía consciente y hostil hacia un hombre mayor. Cuando salió del consultorio del analista y entró en su coche, vio que el coche del analista estaba cerca. Su fantasía fue querer estrellar su coche contra la parte trasera del analista. La fantasía fue aparentemente transitoria y reprimida. El sueño, por lo visto, fue un gesto de venganza proyectado. Oblación religiosa. Si separamos la fusión de la sexualidad y la dominación-subordinación, entre paréntesis orgullo-humildad, podemos hablar no sólo de los, entre comillas, aspectos femeninos del cristianismo, en el sentido nietzscheano, así como de otras religiones, sino que también podemos comprender mejor los aspectos oblativos y homónimos de toda experiencia religiosa, y en especial de la experiencia de conversión, que James, Begbie y muchos otros describen a menudo de forma claramente sexual, pero también como una renuncia al orgullo y la autonomía a favor de la entrega y la oblación, lo que conduce a la paz de espíritu en los casos, entre comillas, de éxito. La necesaria renuncia a la voluntad y autosuficiencia, tal como se presenta en estos casos, puede comprenderse mejor si tenemos clara conciencia de los impulsos simultáneos y ambivalentes de mandar y ser mandados, dominar y someterse, así como de los deleites de la entrega. Para el hombre occidental, estos impulsos se sienten como especialmente peligrosos para la concepción no evolucionada de la masculinidad, incluso como una castración, una feminización, una relación homosexual, es decir, que se los sexualiza. Un paciente en pleno pánico homosexual huyó y se escondió en la habitación de un hotel en otra ciudad. No podía dormir y estaba atemorizado la mayor parte del tiempo. De repente, en plena noche, mientras estaba de espaldas en la cama, sintió el peso de una presencia encima de él. Se sometió a ella amorosamente y pensó: es Dios.
Se sintió tranquilo y durmió profundamente por primera vez en muchos meses. Al día siguiente despertó despejado y relajado y determinó servir a Dios con buenas obras, como ahora hace. Volvió con su mujer y se comporta heterosexualmente con ella. Podríamos proponer, a modo de hipótesis, que los impulsos bisexuales y ambivalentes, a ser masculino y femenino a la vez, o lo que equivale a lo mismo, a dominar y someterse, son especialmente peligrosos para el hombre, puesto que interpreta la feminidad como sumisión y la sumisión como femenina, por lo que se siente castrado, rebajado en su amor propio, mutilado. Por lo general dispone de pocas salidas o expresiones legítimas para su sumisión femenina o impulsos oblativos. Pero parece resultarle más posible satisfacer esas tendencias sin que su imagen de masculinidad se vea amenazada, si puede entregarse a Dios, a una figura omnipotente y omnisciente con la que no existe rivalidad posible. Arrodillarse ante un Dios no constituye un acto tan poco viril como arrodillarse ante un rival, competidor o compañero, sino que es algo adecuado, entre comillas, en el sentido psicológico de la Gestalt, apropiado, correcto y propio. No es una derrota, es lo que se requiere. Y claro está, esta oblación satisfactoria también es posible ante un ser humano si se lo ve como suficientemente divino o grande, entre comillas, como por ejemplo Napoleón y Hitler por un lado, Lincoln y Schweitzer por otro. También es interesante observar que la mayoría de las mujeres, en la mayoría de las culturas que conocemos, son más proclives a la religiosidad en este sentido que los hombres. Parece como si para ellas la oblación no fuera tan amenazante y su capacidad de gozarla sin complicaciones fuera mayor. Asimismo, la conquista de su sociedad por fuerzas externas no provoca en ellas tanta destrucción y rebelión, tanta, entre comillas, neurosis. La admiración por el conquistador supone para ellas menos amenaza a su integridad como personas que para los hombres, que han de luchar contra las tendencias oblativas o de lo contrario pierden el respeto propio. Dicho de otro modo, la violación, en cualquier sentido, causa menos daño psicológico a la mujer que al hombre. Las mujeres son más capaces que los hombres de permitirse, entre comillas, relajarse y disfrutar. Diferenciación sana entre dominación y sexualidad. Desexualización. Uno de los efectos esperados de la terapia profunda consiste en separar y desconfundir estas dos esferas de la vida, así como mantener su diferenciación, es decir, aprender que el pene no es un garrote, una espada, ni un instrumento desgarrante, que la vagina no es un cubo de basura, una boca que muerde, ni un pozo que todo lo engulle, que estar encima o debajo durante el acto sexual solo tiene significado por la comodidad o por el placer sexual, que recibir órdenes de un superior no equivale a ser violado, que no es necesario ofrecer a las personas más fuertes una oblación sexual para evitar su cólera. Se espera que la entrega sexual de la mujer no se convierta en una renuncia a su ego o su respeto propio. No se trata de una conquista en la que entregarse signifique eterna esclavitud. El hombre debe aprender que al penetrar a su mujer no la ha conquistado, afirmado su dominio, ni cometido un acto sádico,
y que no por eso admite ella su sumisión en otros aspectos de la vida. Además, no tiene por qué sentirse culpable o temeroso después del acto sexual, si ve que la mujer no está resentida sino cordial, si él no ha conquistado sino colaborado, etcétera, etcétera. Todo esto se reduce a diferenciar el sexo de la dominación y la subordinación. Parece que esto es real y plenamente posible solo en los seres humanos, si bien hay indicios de que existen tentativas de esta separación en el chimpancé. Un ensayo cuyas implicaciones teóricas no se han tenido en cuenta llamaba la atención sobre las diferencias cualitativas en lo que se denominó, entre comillas, calidad de dominación en las tres grandes familias de primates infrahumanos. En resumen, todos los monos del Nuevo Mundo mostraban una calidad de dominación estilo laissez-faire. Todos los monos y babuinos del Viejo Mundo muestran la clase de dominación sadomasoquista, dominante y tiránica de la que principalmente hemos hablado en este ensayo. Los simios o monos antropoides, de los que realmente solo conocemos a los chimpancés, manifiestan una calidad de dominación más amistosa, altruista y cooperativa. Todavía no disponemos de datos suficientes ni siquiera sobre los chimpancés para estar muy seguros de esto, pero los que tenemos indican que el comportamiento pseudosexual, la equivalencia de sexualidad y dominación, la monta de dominación, etc., existen en grado mucho menor y ciertamente hay mucho menos intimidación, servilismo y acobardamiento. Esto sugiere, nada más, claro está, que la fusión dominación-sexualidad constituye un desarrollo evolucionario inferior a la diferenciación entre sexo y dominación, lo que se parangona con nuestra sospecha de que semejante diferenciación en el ser humano puede representar un correlato o epifenómeno de una mayor madurez o desarrollo psicológico. Si tenemos en cuenta la importancia de semejante conjetura, merece sin duda ser mejor investigada. La implicación contraria es que la fusión del sexo con la dominación en el ser humano puede ser prueba de inmadurez o de neurosis, de pérdida de una capacidad eminentemente humana, de psicopatología leve, de disminución de lo humano. Feminidad y masculinidad sanas. Es evidente que hay muchas posibilidades teóricas, todas fascinantes, de las que citaremos solo una porque disponemos de datos que se refieren a este problema. Puede ser que el desarrollo sano o la psicoterapia tenga como consecuencia esperada en el ser humano no la abolición de las relaciones dominación-subordinación, como entre el hombre y la mujer en los niveles más profundos o entre padres e hijos, sino que más bien puede darse un cambio en lo que se ha denominado, entre comillas, calidad de dominación, desde la calidad del babuino a la del chimpancé. En los chimpancés es posible detectar el síndrome de dominación-subordinación, pero el tono general es totalmente diferente. Es de fuerza responsable, amable y alentadora, que se pone al servicio del débil, lo que se calificó de dominación de hermano mayor. Pero en este contexto, los términos dominación y subordinación dejan de ser apropiados, pues pueden resultar equívocos. Los sustitutos podrían ser, por ejemplo, fuerza amable y amorosa y dependencia confiada. En todo caso, en el ser humano, el cambio hacia la salud se aparta de la devaluación del estatus subordinado y la hostilidad mutua para pasar a una actitud de amor y aceptación,
cuyo concomitante se encuentra en una desexualización de las posiciones de fuerza y debilidad, así como de liderazgo. De modo que tanto un hombre como una mujer pueden ser, sin ansiedad ni degradación, fuertes o débiles, según las exigencias de la situación. Ambos han de ser capaces de liderazgo o de entrega. Así, por ejemplo, un terapeuta ha de ser maternal y una viuda ha de ser capaz de hacer de padre, entre comillas, con sus hijos. Nos hemos preocupado, en esencia, por el ancestral problema de la bisexualidad, el conflicto entre feminidad y masculinidad, tanto en el hombre como en la mujer, la envidia del pene, las ansiedades de castración, la protesta masculina y la masculinidad fálica. Sin intención de tratar en este momento de dilucidar detalladamente las consecuencias de todo esto, señalaremos el siguiente hecho cargado de posibilidades. Disponemos de pruebas que indican que las hormonas sexuales generan no solo deseos sexuales, sino también de dominio. Es decir, que las mismas hormonas pueden producir tanto el síndrome sexual como el de dominación-subordinación, lo cual explicaría su íntima conexión. Es evidente entonces que el problema consiste en comprender cómo se los puede separar, independizar, cómo, por ejemplo, se puede desligar la posición en el acto sexual del significado de dominación-subordinación, cómo el pene puede volverse solo un instrumento sexual y no un arma de poder, cómo el ano puede limitarse a ser un órgano para defecar y dejar de ser un receptáculo sexual, cómo un empleado puede llegar a recibir órdenes sin sentirse subordinado, feminizado. Bueno, es obligado por mí volver a recordarte que trates de bajar tus defensas y de tomar de esto que estás escuchando lo que te sirva, teniendo en cuenta que esto fue escrito en el año 71. Comentario final. En resumen, los lectores que disfrutan con el juego de la especulación y manipulación teórica encontrarán aquí mucho con qué jugar. Por ejemplo, respecto a la teoría freudiana, hemos establecido la posibilidad de combinar la teoría edípica y la de castración en un solo sistema unificado. Ambas son susceptibles de una formulación más general en términos de, abre comillas, adaptaciones mutuas del fuerte y débil entre sí y la sexualización patológica de tales adaptaciones, cierra comillas. Asimismo, hemos abierto otra posibilidad con respecto a las teorías freudianas que hemos tratado, lenguajes paralelos isomórficos que expresen las mismas cosas en un nivel arcaico, uno desde el lado sexual de la fusión, el otro desde el aspecto de dominación de la misma. Se ha abordado el problema hasta ahora misterioso de la definición de la masculinidad y feminidad sanas, lo que ciertamente constituye un modo de jugar con el misterio. Apenas hemos mencionado el hilo, entre comillas, de sexualización que se puede extraer de la maraña de relaciones entre clases y castas. Hemos pasado enteramente por alto la intrincada cuestión de la relación de la cultura con nuestra herencia de los primates. Si bien estamos bastante convencidos de que el estudio de los primates infrahumanos tiene mucho que enseñar al sociólogo. Hemos supuesto otro enfoque de la teoría psicoanalítica de los instintos y otra aproximación a la comprensión del sadomasoquismo, autoritarismo, hipnosis, necesidad de éxito, definición de diversas clases de amor, oblación religiosa, incluso del problema de los empleados, etc.